Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Hoy vamos a hablar acerca de estrellas, estos objetos enormes que emiten cantidades inmensas de energía. Podemos hacer un experimento mental para tratar de imaginarnos qué tanta energía emite una estrella. De entrada al Sol. Piensen en cuando se ponen a la intemperie, bajo el rayo directo del Sol. Ese calor, esa radiación se siente en la piel. A veces llega a ser hasta incómoda, ¿no? ¿Y por qué no se mueven? Ok, ¿la situación mejoró? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿El rayo de sol los siguió del lugar donde estaban a donde quedaron después? No. Lo que ocurre es que, obviamente, ambas áreas están siendo irradiadas al mismo tiempo. Pero no influye si se hubieran puesto de hecho bajo un techo o si el día estuviera nublado. Habría algo encima de ustedes que estaría recibiendo ese mismo calor, esa misma radiación. Entonces es un área inmensa que está siendo calentada por el sol al mismo tiempo. Lo podríamos extrapolar a la mitad del planeta Tierra, ya que en todo momento medio planeta Tierra está recibiendo radiación por parte del sol. Pero eso lo podemos volver a extrapolar. Imagínense que del sol, una superficie esférica alrededor, a la distancia más o menos de la órbita de la Tierra, estaría siendo atravesada por la misma radiación que ustedes sienten en la piel. Es un área enorme y es una cantidad casi inimaginable de energía. Pero nos deja pensando, ¿se imaginan una civilización que pudiera aprovechar esta cantidad de energía? Ciertamente el científico Freeman Dyson a principios de los 60s sí que lo hizo. Él teorizó una megaestructura esférica capaz de rodear toda una estrella que en su superficie interna sería capaz de absorber y de aprovechar la energía de la estrella. Toda la energía que la estrella emite sería aprovechada por esta estructura. Se conoce como una esfera de Dyson. Después se analizó un poco más la idea y se llegó a la conclusión de que no hay material que soportaría todos los esfuerzos provocados por la atracción gravitacional de una estrella. Pero no sería tan poco razonable pensar, en lugar de una esfera, tal vez muchos espejos orbitando al Sol con tal de cubrir un área bastante grande, en lo que sería un enjambre de Dyson. Una civilización capaz de controlar tanta energía sería de tipo 2 en la escala de Kardashev. Nikolai Kardashev fue un científico que estableció una escala que mide a las civilizaciones con base en la cantidad de energía que éstas pueden aprovechar. Una civilización de tipo 1 podría aprovechar toda la energía de su planeta, de tipo 2 de su estrella. Pero una civilización de tipo 3 sería capaz de utilizar toda la energía de una galaxia. Para que nos demos una idea, nosotros como humanidad estaríamos aproximadamente en la escala del 1 al 3 en un 0.7. Se espera que en los próximos 300 a 500 años podríamos llegar a ser una civilización de tipo 1. Pero volviendo a las estrellas, ¿tanta energía de dónde viene? Bueno, pues para respondernos a esa pregunta tenemos que preguntarnos forzosamente cómo es que funciona una estrella. Es más, ¿cómo es que se forma una estrella y que empieza a calentarse y a emitir esta radiación? Todo el proceso por el cual atraviesa una estrella desde su formación hasta su muerte se conoce como vida estelar. Todo comienza en una nube de gas interestelar. Las partículas de gas sienten una atracción gravitacional con todas las otras partículas de gas. Entonces comienzan a verse atraídas y después de cierto tiempo la nube comienza a compactarse, se comienza a comprimir. Cuando al fondo de esta nube las partículas se empiezan a apretar entre ellas, se genera una presión y con la presión una temperatura. Una nube capaz de incrementar su temperatura por su colapso gravitacional, ya la podemos conocer como protoestrella. Ahora, ¿qué pasa si la nube es lo suficientemente masiva como para aumentar y aumentar la presión y temperatura al punto en el que los núcleos de hidrógeno están tan apretados y con una temperatura alrededor tan alta que comienzan a juntarse los propios núcleos, a formar de dos núcleos de hidrógeno
un núcleo de helio. Pues ese es el proceso básicamente conocido como fusión nuclear. Ahora, esta unión de núcleos da energía, entonces calienta todavía más el medio y permite que otros átomos se fusionen con otros más, aumentando todavía más la temperatura del medio. Podría parecer obvio que la creación de energía a partir de la fusión nuclear obedece la ecuación de Einstein, conversión de masa a energía. Pero si un núcleo de hidrógeno tiene un protón y un núcleo de helio tiene dos protones, si se juntaron dos hidrógenos para formar un helio, ¿dónde está la pérdida de masa? Pues la respuesta puede ser mucho más sorprendente de lo que nos imaginamos. Imaginen que tenemos dos protones. Cada protón bien podría ser un núcleo de hidrógeno. Ahora imaginen que tenemos una báscula capaz de medir cuánto pesa un simple protón. Pesamos ambos. Ahora, mediante una reacción de fusión nuclear, logramos juntar esos dos protones y formar un solo núcleo de helio. Este núcleo contiene los dos protones originales y lo pesamos en la báscula. Lo fascinante es que resulta que ambos protones juntos, formando ese núcleo de helio, no pesan lo mismo que estando separados. Siendo que podría parecer lógico que el peso del núcleo de helio debería de ser la suma de los pesos de ambos protones, es decir, de ambos núcleos de hidrógeno, no es así. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues la respuesta está en la estabilidad nuclear. Un núcleo con más energía es un núcleo más inestable. Un núcleo con menor energía es uno mucho más estable. Entonces, si pasamos de un núcleo inestable a uno más estable, hay una pérdida de energía. Entonces, esa energía es la que esta fusión nuclear emite como radiación, y es la que nosotros percibimos como una pérdida de masa. Y esto aplica para bastantes más procesos. La ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no aplica directamente como una transformación de materia a energía, no somos alquimistas. Más bien, la diferente configuración de la materia, de estar separada a estar junta, es lo que cambia su estado energético, y ese cambio en la energía sí lo podremos percibir como un cambio en la masa. Así es como aplica la ecuación de Einstein en una fisión y una fusión nuclear. También aplica para la fisión. El único caso en el que se puede aplicar directamente la conversión de masa a energía es en una interacción materia-antimateria. Cuando se juntan, desaparecen de este universo. Pero la suma de sus masas queda convertida por completo a radiación, a energía. El helio, al ser un poquito más pesado que el hidrógeno, se va al fondo de la estrella, por densidad. Al fondo de la estrella las condiciones de presión y temperatura son mayores. Entonces se puede fusionar también el helio para formar elementos más pesados, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. En general, cualquier elemento más pesado que el litio necesita ser fusionado dentro de una estrella. No se puede tener de otra manera. Y cada fusión de elementos más pesados da energía, es decir, calienta a la estrella desde adentro. De esta manera es posible que una estrella se mantenga funcionando a sí misma por cientos de millones a miles de millones de años, dependiendo de su masa. Esta estabilidad no es eterna. Se rompe cuando llegamos al núcleo de fierro, ya que el núcleo de fierro tiene una particularidad. Es el núcleo más estable de toda la tabla periódica. Uno no obtiene energía de fusionarlo para formar otra cosa más pesada o de fisionarlo para obtener algo más ligero. Es decir, uno tiene que poner energía para que el hierro se deshaga o para que el núcleo de hierro forme otra cosa más pesada. Y por poner energía, me refiero a que esta reacción va a absorber energía de su entorno. Es decir, va a empezar a enfriar a la estrella desde adentro. Esta pérdida en temperatura desde adentro
la va a desbalancear, ya que una estrella tiene un equilibrio muy preciso entre gravedad y presión. La gravedad empuja hacia adentro y la presión empuja hacia afuera. Entonces esta desestabilización es lo que va a provocar lo que terminará con la vida de la estrella. Y este proceso también depende de su masa. Así como el tiempo de vida de una estrella, su muerte también está determinada por su masa. Una estrella aproximadamente de la masa del Sol empieza a perder temperatura, ya que agota su combustible. Entonces empieza a verse en unos tonos más rojizos. Los tonos azules están asociados a temperatura muy alta y rojizos a temperatura no tan alta. Conforme empieza a perder temperatura, la estrella empieza a expandirse. Llega a convertirse en lo que se conoce como una gigante roja. Después vuelve a contraerse, pero deja muchas de sus capas enriquecidas en elementos más pesados en el espacio. Su fase final se conoce como enana blanca y se va a quedar brillando por mucho tiempo. De hecho, no ha pasado suficiente tiempo en el universo para ver que muera una enana blanca. Pero lo dramático ocurre cuando tenemos bastante más masa que el Sol. La estrella empieza a perder temperatura y empieza a expandirse también. Pero después, cuando ocurre lo del hierro en el núcleo, empieza a colapsar. Su propia gravedad empieza a ganar porque empieza a perder mucha temperatura dentro. Entonces las capas más externas empiezan a caer. Pero cuando llegan al núcleo se encuentran con un núcleo bastante sólido de hierro. Entonces rebotan disparadas en el sentido opuesto. A este tipo de explosión se le conoce como una supernova. Algo curioso pasa durante la supernova. Las capas que están cayendo más externas chocan con las capas que estaban más cerca del núcleo, que fueron las primeras en rebotar. Entonces esta colisión logra formar elementos mucho más pesados. Se le atribuyó durante mucho tiempo la formación del oro a este proceso y es lo único que sabemos que puede formar el uranio. Ahora, el uranio es un elemento radiactivo, es decir, es un elemento que puede emitir energía a partir de su decaimiento. Esta energía la obtuvo durante una supernova. Es energía directamente de la supernova la que está emitiendo el uranio y que como civilización hemos aprendido a aprovechar. Con diferentes fines, pero esos serán para otra historia. Entonces, si les gustó el video, por favor asegúrense de darle pulgar arriba. Suscríbanse a nuestro canal si quieren ver más contenido como este. Vamos a estarlo sacando cada 2 semanas, los días miércoles. Si tienen comentarios, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y por favor recuerden que... ¡Todos somos Astro Cam! Gracias.